Dios te bendiga. Espero que te encuentres muy bien. Dice la palabra de Dios que Él es fiel y cumple sus promesas. Y hoy quiero hablarte de cuando somos nosotros quienes prometemos cosas a Dios. Te quiero contar la historia de un hombre llamado Jefté. Una historia de la que casi nadie habla. Yo personalmente no la conocía hasta que hace unos meses le estaba leyendo la Biblia de niño a mis hijos y me tocó leerla. Realmente quedé muy impresionada con esta historia y la quiero compartir contigo. La historia comienza en el libro de Jueces, en el capítulo 10, versículo 6, y es importante conocer todos los detalles. Por eso ve y lee tu Biblia. En esta ocasión quiero compartir contigo el mismo libro de Jueces, el versículo del 30 al 39. Y dice: Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si me das la victoria sobre los amonitas, yo entregaré al Señor al primero que salga de mi casa para recibirme. Cuando regrese triunfante, lo sacrificaré como ofrenda quemada. Entonces Jefté dirigió el ejército contra los amonitas y Dios le dio la victoria. En el versículo 34 dice que cuando Jefté volvió a su casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo tocando una pandereta y danzando de alegría. Ella era su única hija, ya que él no tenía ni más hijos ni más hijas. ¿Y qué le pasó a Jefté? Al ver que su única hija era quien había salido a recibirlo, en señal de gran angustia por la que estaba pasando, se rasgó la ropa y le dijo lo que había prometido a Dios. Se lo contó a su hija. Su hija muy sabiamente le contesta en el versículo 36: Padre, si hiciste un voto al Señor, debes hacer conmigo lo que le prometiste, porque el Señor te ha dado una gran victoria sobre tus enemigos, los amonitas. Y Jefté hizo como prometió, y su hija murió. ¿A qué vengo con esta historia? Una historia fuerte. El Señor se toma muy en serio cuando hablamos con Él. Dice en el Salmo 34:15: los ojos del Señor están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. También dice en el versículo 17: claman los justos, y el Señor los oye, y los libra de todas sus angustias. Dice en el Salmo 18:6: en mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. Cuando tú le hablas a Dios, ten completa seguridad de que Él te está escuchando. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con lo que pedimos o prometemos. Me atrevo a decir que cuando se le promete algo a Dios es porque quieres algo a cambio. Y estoy segura que cuando clamamos a Él por eso que queremos, y como dicen los salmos, Él está atento, el Señor nos oye. Dios es fiel con nosotros y Él cumple, pero cuando nosotros le prometemos también tenemos que cumplir. Dice en Eclesiastes 5, del 5 al 7: mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. En otra versión dice, en la versión Nueva Traducción Viviente: es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar, y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Eso enojará a Dios y quizás destruya todo lo que has logrado. Está claro, ¿no? No prometas si no vas a cumplir, para que después no estés dando excusas. Las excusas solo sirven para el que las da. Es claro que eso a Dios no le agrada, que prometas y no cumplas. Así como le pasó a Jefté, que prometió, quizás sin pensar, quizás soltó lo primero que le pasó por la mente. Me parece a mí que lo que le importaba a él, lo que era más importante para él, era que Dios le diera la victoria
y no pensó en las consecuencias que esa promesa que él hizo le iba a traer. Su hija muy sabiamente le dijo que si prometió a Dios, tenía que cumplir, porque ya Dios había cumplido. El Señor no le pidió a Jefté, su hija, a cambio de la victoria. Dios no le pidió nada a cambio. Aunque Jefté no hubiera ofrecido nada, Dios le hubiera dado la victoria, porque su pueblo, el pueblo de Israel, se había humillado y había reconocido su pecado. Y si lees la historia desde el capítulo 10, puedes darte cuenta de lo que el pueblo hizo. Pero Jefté había ofrecido sacrificio humano a Dios, aunque a él no le gustaban los sacrificios. Este tipo de sacrificios a Dios no le agradaban. Él solito ofreció y asimismo cumplió. Hay tanto que aprender de esta historia y por darte algunos ejemplos. 1. A pensar antes de hablar. 2. A ser fiel y valiente. A cumplir lo que prometemos, mucho más si la promesa es a Dios. Es de admirar la valentía de este hombre y mucho más la de su hija, su honradez y cómo demostró su temor y respeto ante Dios, su respeto a Dios. Vamos, lean lean esta historia por ustedes mismos, porque yo sé que el Señor tiene cosas que revelarte. El Señor tiene cosas que decirte a ti en lo personal a través de esta historia. Debemos ser valientes y ser fieles, como lo es Dios, como lo fue Jesús, y así como lo fue Jefté, que muy a pesar de tener que dar su hija, su única hija, de que ya no iba a tener más descendencia, porque en esos tiempos tener descendencia era lo más importante, era súper importante, pero su hija no estaba casada, vivía con él, y él tuvo que entregar su hija. Y no solamente entregar su hija, sino no más generaciones de él. Y aún así, él fue fiel. Antes de prometer, mejor pensemos si somos capaces de cumplir la promesa. Y si no, mejor nos quedamos calladitos. Que el Señor te bendiga y espero que esta historia sea de edificación para tu vida. Que podamos poner en práctica las cosas que el Señor nos enseña cada día. Que tengas un día hermoso, lleno de la presencia del Señor.